mundo donde el consumismo se ha convertido en el latido de la sociedad, a menudo nos vemos atrapados en una espiral de deseos y necesidades que nunca parece tener fin. Las luces brillantes de las tiendas nos seducen, las ofertas irresistibles nos tientan y la presión de la sociedad nos empuja a gastar más de lo que deberíamos. El consumismo nos lleva a un mundo de gastos excesivos, deudas abrumadoras y, en última instancia, a la pérdida de libertad financiera. Las preocupaciones y el estrés parecen convertirse en nuestros compañeros constantes, afectando no solo nuestras billeteras, sino también nuestra calidad de vida y bienestar emocional. Pero al final del día, terminamos trabajando y pagando nuestras deudas, como personas responsables y trabajadoras que somos. En muchos casos, al final del mes nos queda un poco de dinero que se va juntando mes tras mes y nos surge la duda y nos encontramos en un gran dilema. ¿Pago mi deuda o invierto en algún negocio? Decide cuál pagar. Antes de iniciar a resolver este interrogante, vamos a aclarar que si decidimos pagar una deuda que tenemos, esta será una deuda con alto porcentaje de intereses, como por ejemplo una que tenga el 20% de intereses a más. Normalmente, las deudas que oscilan este rango a más son de tarjeta de crédito. Ya sea que sacaste dinero para un viaje, para irte de vacaciones, para comprar el último modelo de celular o para irte de shopping. Teniendo en cuenta este detalle, podemos definir que el hecho de pagar tu deuda también es un tipo de inversión, ya que el dinero no perdido es igual a dinero ganado. Sé que estarás pensando, porque yo también lo pensé en su momento, que puedo invertir primero y con las ganancias de esa inversión puedo pagar mi deuda. Y de hecho, no está mal. Pero deberás considerar los porcentajes de ganancias de tu inversión con el porcentaje de interés de tu deuda. Por ejemplo, si inviertes en un negocio que te da una rentabilidad del 30%, pero los intereses de tu deuda son del 25%, al final solo te quedará un margen del 5%. Ahora, ¿valdrá la pena arriesgar tu paz mental, dolores de cabeza, estrés financiero, la tranquilidad tuya y la de tu familia por este 5% que te quedará al final del día? Por otro lado, iniciar un negocio tiene un nivel de riesgo. Nada te puede asegurar que tu inversión saldrá como esperas y podrías quedar en una situación peor de la que te encuentras en este momento. Entendemos que pagar una deuda no es muy placentero y es por eso que debemos esforzarnos para poder salir cuanto antes de esta deuda. Tenemos que recordar que más importante que pagar tu deuda es entender el por qué te endeudaste para no volver a cometer las mismas acciones. Tampoco puedes quedarte sin nada de dinero. Siempre tienes que tener un fondo de emergencia para cubrir cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Si no tienes un fondo de emergencia, al ocurrir una, te volverás a endeudar. A medida que te liberas de las deudas con altos intereses, recuerda estos consejos clave para mantener tu éxito financiero. Continúa ahorrando. Destina el dinero que solías pagar en deudas a un fondo de emergencia o a inversiones que te ayuden a crecer financieramente. Presupuesta sabiamente. Sigue un presupuesto y asegúrate de no caer en el mismo patrón de gastos que te llevó a la deuda en primer lugar. Evita las tentaciones. Practica la autorregulación y evita las compras impulsivas que puedan ponerte en una situación similar. Sigue aprendiendo. La educación financiera es tu mejor amiga. Continúa aprendiendo sobre inversiones, planificación y administración del dinero. Recuerda que pagar una deuda con altos intereses es solo el comienzo de tu viaje financiero. Ahora tienes la oportunidad de construir un futuro financiero sólido, alcanzar tus metas y vivir una vida sin la pesada carga de la deuda.